Vamos a comenzar a trabajar con nuestra segunda unidad, que tiene un punto de relación muy fuerte con la primera, ¿no? En esta primera unidad trabajamos, como ustedes recuerdan bien, con la morfología. La morfología, como ustedes recordarán nuevamente, tiene dos grandes ramas, la morfología flexiva por un lado y la morfología derivativa o lexicogenésica por otro. En la flexiva, solo a modo de recuerdo, tenemos lo que podríamos llamar un poco informalmente modificaciones dentro de la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la palabra niño, que es un signo lingüístico complejo formado por varios morfemas, sabemos que dentro de su variación posible, de su flexión justamente, tenemos niño, niña, niños, niñas. Y informalmente, de nuevo, podemos darnos cuenta de que esas son diferentes formas de la misma palabra. Es decir, que las variaciones morfológicas que yo acabo de hacer entre niño, niñas, por poner un ejemplo, es, implican justamente diferencias de morfemas, pero la palabra sigue siendo la misma, ¿no? También sabemos, por supuesto, y eso era parte esencial de lo que vimos, que lo que hace más que seamos morfemas flexivos es que justamente caracterizan a esta clase de palabras, ¿no? Eso también lo tenemos en cuenta, pero ahora me quiero centrar justamente en que esas modificaciones no cambian, podríamos decir, el significado integral de la palabra. En cambio, si comparamos la palabra niño con la palabra niñez, o la palabra niño con la palabra niñería, o la palabra niño con la palabra aniñado, nos podemos dar cuenta de que si bien hay una relación entre esas palabras, niño, niñez, niñería, aniñado, evidentemente porque comparten la raíz, no podríamos decir que son la misma palabra, ¿no? Son palabras relacionadas, pero no son exactamente la misma palabra. Entonces, el cambio que hay entre niño y niñería, o entre niño y aniñado, o entre niño y niñez, esa variación, que es también una variación morfológica, entra dentro del campo de la morfología derivativa, o también llamada morfología léxico-genésica, porque lo que hace es generar nuevo léxico, ¿no? Ser el origen de nuevas palabras en nuestra lengua. Lo que vamos a estudiar entonces, de aquí en adelante, durante el resto de esta unidad, es cómo entonces creamos nuevas palabras dentro de una lengua, y específicamente en el español. ¿Cuáles son los procesos naturales? Y vamos a ver también algunos procedimientos artificiales para generar nuevo léxico, generar nuevas palabras. ¿Bien? Así que vamos a entrar durante toda esta unidad al campo de la lexicogenesia o, como ya la conocíamos, la morfología derivativa, que vamos a ver que hay otros procedimientos no exactamente morfológicos, pero sí ligados con la morfología. Bueno, y para hacer esto vamos a partir de esta primera clase con un ejercicio más relajado, un ejercicio informal. Ustedes recordarán, probablemente también de nuestras primeras clases de este semestre, que decíamos que una comunidad lingüística crea nuevos signos lingüísticos, crea nuevas unidades significativas cuando siente la necesidad de expresar una nueva realidad, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando, específicamente en la lengua española, cuando los descubridores, los conquistadores españoles llegaron a América, se encontraron con un montón de nuevas realidades físicas, ¿no? Nuevas especies animales, nuevas especies vegetales, nuevos lugares, por supuesto, nuevos pueblos y también nuevas formas de organización entre los pueblos, no solamente físicas, sino también relaciones sociales, ideas, por supuesto, tipos de reunión, tipos de actividades, para las que no había un nombre en el español, en la lengua de origen, ¿no? Y entonces tuvieron que asumir varias soluciones. En muchas de ellas se tomaron las palabras de las lenguas originarias para incorporarlas al castellano, y ahí tenemos justamente muchos casos de indigenismo, ¿no? Palabras tomadas del mapungún, del quechua, del aymara, del náhuatl, de muchas lenguas indígenas americanas. Pero también en otros casos se recurrieron a otros procedimientos. Bueno, yo les voy a proponer un ejercicio, así que voy a compartir pantalla para mostrárselo, en que vamos a hacer algo por el estilo. Yo les voy a proponer que trabajemos con varias realidades nuevas para las que creo que el español no tiene un nombre todavía, y la idea es que les demos un nombre. Por ahora, les voy a pedir, por favor, que
no lo hagan todavía, que por el chat no pongan nada ni comenten nada por acá, por las ventanitas, porque es justamente la parte del ejercicio que ustedes lo hagan luego y veamos la mayor cantidad de posibilidades de nombres nuevos para este tipo de realidades para las que creo que el español no tiene un nombre. Os ponemos un ejemplo. Aquí, esto lo encontré en una página de Inventos Locos. Son una especie de chalas, sandalias, ¿no? Muy prácticas para ir a la playa o a la piscina, ¿no? En que tienes un bolsillito para guardar la plata, no sé, tarjeta o las llaves, ¿no? Oye, es súper práctico en realidad, porque a veces uno va, no es la idea ir a la playa a lucir esos cuerpos bronceados, ¿no? Y apolíneos como tienen ustedes, ¿cierto? Y ir con una mochila o un bolso, ¿no? Tienen que lucirse completamente. Y entonces, ¿qué mejor que guardar la plata o la llave en las chapas o las sandalias que tenemos ahí? Ahí tenemos una realidad, por ejemplo, que yo creo que para el español no tiene un nombre para este invento, ¿no? Otro, esta es una sensación o un sentimiento, un estado anímico de la ansiedad que uno siente cuando se está quedando sin batería. Claramente eso no tiene un nombre específico en el castellano. O este otro, la frustración de no encontrar ese meme perfecto para lo que quieres decir. Esto es un poco más de otra lengua, ¿no? En escocés, la palabra turtle significa ese momento de vacilación que sufres al presentar a alguien porque te has olvidado de su nombre. Me imagino que eso les ha pasado en alguna ocasión, a todos nos ha pasado, ¿no? Esa sensación, ¿no?, que uno tiene, en escocés que uno siente, sufre, en escocés, en esa lengua europea, tiene el nombre de turtle. ¿Cómo le podríamos poner en castellano? Aquí hay otro invento, también muy práctico, ¿no?, para poner en la ducha. Este es un homenaje a Constanza, ¿no?, que se siente así. Para el jabón, el champú, el bálsamo, ¿no?, uno aprieta esta nariz artificial y sale este chorro de lo que uno quiere. Quizás no un invento tan práctico, pero sí al menos divertido, ¿no? ¿Cómo le pondrían a ese invento? Acá, una actitud, ¿no? En este caso, que es fingir que hablas o mensajeas por celular para no saludar a alguien. Levanten la mano quien no lo ha hecho. Seguro que más de uno de ustedes sí lo tiene como práctica habitual. Y los últimos dos, este también es un sentimiento que es la decepción de conocer a alguien y que no sea como en sus redes sociales. ¿Qué nombre le podríamos poner? Y finalmente, uno tomado de una lengua llamada Ilunga. No, perdón, el nombre en esa lengua es, que la lengua es el Siluba, perdón. El nombre es Ilunga, que es la altura moral de una persona que está lista para perdonar y olvidar una primera ofensa, tolerarla una segunda vez, pero nunca perdonar ni tolerar una tercera ofensa. Es decir, una especie de actitud moral, ¿no? Una especie de regla de vida que en esa lengua tiene un nombre, Ilunga, y que por supuesto parece que el español no tiene un nombre específico, aunque podamos expresarlo igualmente con una frase más larga, ¿no?, tal como la hacemos aquí. Entonces, les voy a pedir que se reúnan en parejas, que por supuesto voy a asignar yo con nuestro sistema, y que conversen entre ustedes y le asignen un nombre, al menos uno, ¿no?, a cada uno de estos sentimientos, estados anímicos, actitudes, en algunos casos objetos físicos, lo más variado posible, ¿no? Traten de ponerle no solamente uno, porque a veces nos quedamos eh, bueno, con un nombre que puede ser muy evidente. Traten de ser lo más originales posible y traten de ponerle uno o dos a cada una de estas cosas, ¿ok? Para que luego las compartamos en conjunto y veamos cuáles son los diferentes procedimientos y procesos naturales que podemos usar para crear nuevas palabras. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, ya. Les voy a... Ah, una cosita antes, sí. En nuestro sitio, en Canvas, esto para que ustedes ya lo tengan, está en el módulo de la segunda unidad, aparece ejercicio lexicogenésico. Esto para que lo tengan ustedes, puedan ir a descargarlo y lo tengan disponible, todas las fotitos, todas las imágenes, para que puedan hacer el ejercicio. ¿Ok? Así que vayan y veanlo.
Y les voy a dar 20 minutos para que puedan hacerlo y luego haremos una apuesta en común y revisamos cuáles son los nombres que proponen. Así que son las 9:14 hasta las 9:34 les doy para que puedan hacer este trabajo. ¿Bien? Por supuesto, yo voy a estar disponible para que me puedan hacer cualquier pregunta mientras lo realicen. Voy entonces a dividir voy a poner sección de grupos y voy a crear entonces 11 salas. Y ahí están. Voy a abrirlas para que todos ustedes puedan participar e integrarse. Eso. Entonces nos vemos de vuelta a las 9:34. Hasta un ratito. Grabación. Bien, ¿cómo les fue? ¿Les gustó el ejercicio? Ya, voy a compartir pantalla entonces para que hagamos una apuesta en común. Bueno, muy simple. Los integrantes del grupo que quieran vayan diciéndome qué nombres les pusieron a cada una de estas cositas, ¿no? De estas sensaciones, sentimientos, objetos, bueno, de todo lo que encontramos aquí. La primera, la ansiedad cuando te estás quedando sin batería. A ver, ¿qué nombres proponen? Idealmente por el audio, si no pueden también por el chat. A ver, Benjamín nos propone Angus Nopila para este primer sentimiento. O abaterizado, nos propone Camila. O abateridad. Me quedó un poco raro esto. Voy a ponerlo abajito mejor. Ah, ahí está. Abaterizado, abateridad. Batería inexistente. Está buena. Batería inexistente. Ansiería. ¿Alguno más? Baja ansiedad. A ver. Ahí sí. Baja ansiedad. Ok, uno más, si tienen disponible, o si no, revisamos estos. Profe, la compañera Silvia tiene la mano levantada. Ah, perdón, no me había dado cuenta. Silvia, compañera Silvia, por favor. Con Antonio se nos ocurrió ansivación. Ansi. Ansivación. Ay, la última parte no la entiendo bien. ¿Cómo es? ¿Ansipación? Ansivación. Con B larga. Ansivación. Sí, ¿Así? sí, así mismo. Perfecto. Ya, perfecto. Trabajemos con estos entonces. El primero, Angus Nopila. ¿Cómo está formado este Angus Nopila? ¿Quién lo propuso? Ya lo propuse. Está formado por... Benjamín, cuéntanos, ¿cómo está formado? ¿Cómo podríamos hacer ver los morfemas que están componiendo aquí este Angus Nopila? creo que la edición es bastante clara. Angus, ¿Ya? de angustia, no, de no, y pila de batería. Perfecto. Entonces lo que podemos ver acá es que se han mantenido dos raíces, que son las de no, la de pila, que son claramente bueno, que hace referencia a la batería, y hay una raíz que se mantiene también, pero en una forma reducida, ¿no? Que es la angustia, me decías tú, Benjamín. Exacto. Es que como que habíamos como propuesto como Ansi no pila y sonaba más bonito Angus no pila. Ok. Entonces combinamos aquí tres raíces de angustia, de no y de pila para formar esta nueva palabra, pero una de ellas se redujo en su forma, sacando la parte final. Vamos a ver más adelante que en efecto esto forma parte de los procesos y procedimientos que se usan habitualmente para crear nuevas palabras. Súper, gracias Benjamín. Abaterizado, ¿quién lo proponía? Creo que era Camila, si no lo recuerdo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Camila? ¿Cómo está ahí? Sí. Es
creaste abaterizado? Lo creamos con un prefijo ¿Ya? que ¿Cuál es el significa prefijo? sin, el Ah, a. ya. Aquí no es una raíz, sino que se trata de un prefijo. En este caso, uno que podemos encontrar en otras palabras del español, como por ejemplo, no sé, en asexual, amoral, por ejemplo, ¿cierto? Que indica como la ausencia, ¿cierto? O la negación de algo. Sí. Perfecto. Y sabemos que es un prefijo y no es una raíz, como veíamos en el caso del ejemplo de Benjamín, justamente porque siempre aparece ligado a una raíz, siempre en la misma posición, etcétera, ¿no? Así que súper bien, tienes toda la razón, eso es un prefijo. ¿Qué más? Eh, la raíz de, o sea, no sé si es la raíz, pero batería. Sí, eso efectivamente es la raíz, ¿cierto? Batería, en este caso aparece en Ujú, la forma battery, pero ya sabemos que ujú. las raíces a veces generalmente, si uno le añade la vocal final, se transforman en la palabra completa, ¿cierto? Así que en efecto aquí tendríamos una raíz. Voy a poner ahí nuestro simbolito famoso justamente para indicar eso. Súper. Y el sufijo derivativo. Y un sufijo derivativo, ¿cierto? Que sería izado. Ujú. Izado. Perfecto. ¿Y dónde encontramos ese sufijo derivativo como izado? ¿En qué otras palabras, como para proponer justamente que se trate de un sufijo? Eh, a ver, como caracterizado, Súper, ¿cierto? Que monopolizado. caracteriza. Súper, ¿cierto? Tenemos varias palabras en que aparece un izado al final de una, o después de una raíz, justamente para indicar que tiene como, como que es el estado propio de lo que se indica ahí en la raíz. Eso. Sofía me hace una pregunta, pero no sé si la entiendo bien. No sé si la puedes hacer más clara por audio, Sofía. O quizá no era la pregunta para mí. Ok. Vamos con el siguiente, con battery inexistente. ¿Quién proponía este? Yo, profesor, Pietro, cuéntanos, ¿cómo está formado battery inexistente? está formado por váter, de batería, Claro, como la misma raíz que teníamos antes en battery, ¿cierto? En batería. Súper. y inexistente. Eso sería. Perfecto. Y en realidad aquí hay algo parecido entonces a la primera propuesta, ¿no? En que juntábamos tres raíces, en este caso juntamos dos, y una de ellas también sufrió una reducción, ¿no? De batería pasamos a battery, a batter en realidad. E incluso aprovechando el inicio de la segunda raíz, que comienza con i, hacemos una especie de fusión entre las dos palabras. Vamos a ver de nuevo que todos estos procesos que están ustedes nombrando se dan también en palabras que usamos cotidianamente. Súper. Ansiería. Sí, con Diana lo propusimos, profe. Dale, Juan Pablo, ¿cómo es ansiería? ¿Cómo está formada? Por ansie, de ansiedad. Perfecto. Ansi de ansiedad, ¿cierto? Algo parecido a lo que nos proponía el primer grupo en Angus de angustia. Claro, Y se más, reduce su forma y se mantiene solamente la primera parte. sí, más día. Más estería que viene de batería, ¿cierto? Así Es la es, primera parte en este caso la que se pierde. Nos quedaría así ansiería, ¿no? correcto. Súper. Si se fijan, este es un caso de nuevo parecido al battery inexistente o al Angus no pila, pero en este caso tiene de particular que no solamente una de las formas sufre una reducción, sino que las dos palabras existentes previamente, las dos raíces que se están juntando, sufren una pérdida de parte de su significante. Y de hecho coincide esa pérdida con el final de la primera palabra y el inicio de la segunda. Es como si las dos palabras vinieran así como de dos direcciones opuestas y chocaran, y en el choque como que se funden la parte final de una con la parte inicial de la otra, para formar entonces esta palabra ansiería. Súper. Y las últimas dos, bati baja ansiedad, creo que lo provenía Olga. Sí, es bati baja ansiedad. Bati Ah, baja ansiedad, ¿así? sí, sí. Y Súper. ¿Cómo está juntamos formada?
Bati por batería, baja de baja y ansiedad. Como que juntamos las tres, o sea, disminuimos la primera raíz que sería como batería. Ya. Baja la dejamos igual y ansiedad la dejamos completa porque la ansiedad es grande y se deja la palabra completa. Perfecto. Digamos que aquí también hay una fusión, ¿cierto? Aprovechando que baja termina en A y que ansiedad comienza con A, ¿cierto? Y también hay una pequeña fusión, ¿cierto? Aprovechando esa coincidencia de ahí. ¿Cierto? De hecho, tenemos un proceso que se repite harto, ¿no? ¿Se fijan? Esto de juntar varias raíces y hacer que algunas de ellas pierdan parte de su significante. De hecho, este es uno de los procesos más comunes, especialmente para inventos nuevos y cosas así. Y finalmente, ansivación. Sí, profe. Silvia, ¿verdad que tú Eh, lo proponías? ¿Cómo se forma ansivación? Ansivación se compone de an, de ansiedad, de sí, Ansi, que ¿no? viene de Ansiedad. sin. No, es como an y sí, porque an de ansiedad y sí de sin. Ah, ya, perfecto. Ante ansiedad, está complicada esta, Sí. más sí de sin, Y va de batería y le agregamos sion. qué choro, va de batería, y un sufijo en este caso, ¿no? Que sería el sufijo sion, ¿no? Que es como Sí, el estado propio de algo, como que vemos, por ejemplo, en capacitación o muchas otras, ¿no? Lo que pasa, profe, es que Esta- potencialmente hicimos un verso, o sea, un verbo. Hicimos un verbo Claro, que de sería, tienes razón, activando. claro, porque qué interesante el apunte que hace Antonio, ¿no? Porque los sufijos sion, como de hecho creo que vimos en alguna clase, típicamente se unen a raíces verbales, ¿no? Por ejemplo, de capacitar, capacitación, de educar, educación, etcétera. Entonces, aquí tendríamos que proponer que existe un verbo como que sería algo así como ansibar, ¿cierto? Que es probablemente algo así como sufrir el estado de quedarse sin batería, algo por el estilo, ¿no? Y de ahí viene la ansivación. Así que está muy choro, porque tendríamos una combinación de dos procesos, ¿no? Por un lado, es algo parecido a lo que hemos visto, que de hecho se dio con bastante frecuencia, esto de unir raíces y reducir parte de su significante, y luego un segundo proceso, como una segunda parte, como muy bien decía Antonio, que sería añadirle un sufijo a esto. Bueno, esto tiene nombres, de hecho las vamos a ir viendo. Esto de combinar raíces y que algunas de ellas sufran una reducción de su significante es algo conocido como acronimia. Son acrónimos, los vamos a ir viendo más adelante. Este es un proceso que es un clásico, ¿no? En amaterizado. El unir a una raíz a fijos se llama justamente derivación. Derivación por prefijación o por sufijación. Y aquí tendríamos, como decíamos recién, en ansivación una combinación, ¿no? Primero una acronimia y en una segunda etapa una derivación, en este caso añadiendo un sufijo. Perfecto. Uy, se nos está haciendo muy cortito el tiempo, así que veamos el segundo, el caso de este invento raro, esta especie de chalas que tenemos acá. ¿Cómo las llamamos? ¿Qué nombre les podemos poner? Veamos unas dos o tres por mi propuestas. Profe. compañera, Olga, ay, adelante. No, dale Dale, Olga Olga. primero, lo siento. ya, Ah, por mi perdón. Dale, Olga compañera y luego Silvia. escogimos Bolsi Chala y Doku Chala. Estábamos entre las dos. Bolsi, chala. Súper. Y Doku Chala. No escucha. Súper. ¿Y Silvia? Chauchichala. Chau, chichala. Perfecto. Fíjense que aquí también, y lo digo yo para ir más rápido, también tenemos un proceso de acronimia bastante claro, ¿no? En bolsi probablemente de bolsillo, ¿cierto, Olga? Sí, Más, vi, que sufre entonces un proceso de reducción, más chala. Y como algo las parecido, chalastillas. ¿perdona? Como las chalastillas, cuando salieron las chalastillas, Ah, la ay, chala y zapatilla, como lo mismo. qué buena. Bueno, en DocuChala algo parecido, ¿no? Con docu de documentos, probablemente. Más chala, de nuevo. Y la chauchichala probablemente de chauchero, ¿no?
No sabía que todavía se usaba esa palabra, chauchero, chauchera, que es como de mi abuela, que ese bolsito pequeño, el monedero, ¿no? Para guardar las chauchas, que eran el nombre de que antiguamente tenían las monedas chicas, ¿cierto? Y chala. Aquí vemos entonces claramente muchos ejemplos de acronimia. Lo mismo, ejemplo que ustedes están poniendo por el chat, ¿no? Guardayanas, que... Ah, ese está bonito, guardayanas, ese es un poco distinto. Ah, no, pero al final también es acronimia, claro, porque es como una mezcla entre guardar, que ahí tendríamos la raíz completa, y hawaianas, ¿no? ¿Cierto? El chalauchero, está muy bueno, que también es muy parecido a la chauchichana, pero a la inversa, ¿no? Usando una acronimia para el procedimiento a la vez, digo, a la vez. Al revés, perdón, quise decir. Sandalera, que es una mezcla entre sandalia y chauchera, probablemente. Entonces, tenemos aquí varios casos de acronimia. Y eso, en realidad, es muy, muy frecuente, especialmente para inventos nuevos. Así que, si se fijan, nos redujimos a un proceso específico, que sale con bastante frecuencia, que es la acronimia, que luego vamos a ver cómo también se reflejan palabras propias del castellano. Y un último por ahora, y la última la dejamos para la primera parte de la sesión siguiente. La frustración de no encontrar ese meme perfecto para lo que quieres decir. ¿Cómo la llamaron? Ahora, este es más bien un sentimiento, ¿no? Mementum, nos propone Lisa, frumemestado, de Daniela, inmemificado, desmemeración, y finalmente memenojo. Ok, hay algunos que ya podemos ir identificando que son claramente acrónimos, ¿no? Memenojo claramente es de meme, incluso podríamos decir que acá hay una fusión entre la última parte de meme y la primera parte de enojo, ¿cierto? Eso es típico de la acronimia. Algo parecido probablemente en frumemestado, de frustración, ¿cierto? Que sufre una reducción, y luego meme, que también sufre una pequeña reducción o una pequeña fusión con el estado, también acronimia, muy claramente. Lo de Mementum no lo vi tan claro. A ver, ¿quién me lo explica? Sí, nosotros en este caso, o sea, se nos ocurrió como un momento en que necesitas un meme, y por eso es como Mementum, pero también lo elegimos porque sonaba bonito nomás, no, no hay mucha más Oye, explicación. valoro eso, porque además entonces tiene, claro, también hay una especie de fusión, pero es más un juego, ¿no? Porque tomaste momento y le hiciste una especie de derivación latina, ¿no? Momentum. Y además eso lo fundieron con la idea del meme, ¿no? Con el nombre del meme para formar este memento. Entonces, también habría una especie de juego, ¿no? De analogía entre el momento, de la parte del del momento y el meme, y además una derivación con esta especie de sufijo latino. De hecho, vamos a ver que esto, Profe, el hecho de traer también algunos afijos o algunas otras raíces de otras lenguas, ha formado también parte de los procesos que habitualmente se usan para crear nuevas palabras en las lenguas. ¿Antonio? profe, una cosita. Memento no significa recuerdo en latín. Como a propósito de que no recuerdo el meme. Buen punto además. También entonces eso coincide con una palabra latina, ¿no? No sé si mementum exactamente lo es, tendríamos que revisarlo. Me acordé de la película Memento, ¿no? Quizás ustedes la han visto, que en ese caso tiene el nombre como de souvenir, creo, en inglés. No sé, como algo que nos recuerda un lugar. Pero tendríamos que ver si eso también coincide con una palabra latina, lo que no tampoco sería nada de raro, que es traer entonces una nueva palabra, o más bien, claro, traer de una lengua ya muerta, una lengua como el griego o el latín, una palabra y trasladarla al español con otro significado. ¿Mm? Sé que está muy buena. Inmemificado. ¿Cómo estaría formada este inmemificado? ¿Quién nos lo proponía? Nosotras lo pusimos por in,
como si estuviera como sin Muy meme. bien. En este caso sería un prefijo, ¿cierto? Sí, Y prefijo. memificado, ¿no? Que Sí. tiene el meme como raíz Ujú, y un sufijo que es ificado. ujú. Súper. Así que aquí también, entonces, podemos ver casos como uno parecido al que habíamos visto en el primer ejemplo, que era abaterizado, en que teníamos una raíz a la que se le unía un prefijo y luego un sufijo. Y aquí pasa algo parecido, ¿no? Tenemos una raíz que es meme, a la que se le añade un prefijo, in, que significa negación, e ificado, que es algo que alcanza un estado, ¿no? Luego de sufrir un proceso. Súper. Y algo parecido me tinca que pasa también en desmemeración. Me parece algo similar. ¿Quién lo proponía? ¿Quién proponía desmemeración? Yo, Sofía, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Cómo está formado? bueno, está formado por el prefijo de, que será como con lo Por el contrario de la prefijo de, raíz. ¿cierto? Que es como también de ausencia, de negación. Igual parecido a lo que nos pasaba en el caso de in. Está la Y parte de luego, meme, meme, ¿cierto? Meme, eh, raíz. y ción de frustración. Acción de frustración. Ah, perfecto. O oración en Igual realidad, se parece a ¿no? la palabra desesperación, así que juego con eso. Comprendo. En realidad ahí tendríamos como este frust, que frust y nos queda esta iteración. Entonces aquí tendríamos una combinación, ¿no? De dos procedimientos. El típico de la acronimia, que ya conocemos y que se nos ha dado harto, que es esto de en que coincide una raíz con otra raíz, aunque y típicamente una de ellas, o las dos en algunos casos, sufren una pérdida de parte de su significante, y en este caso además la adición de un prefijo. ¡Súper! Como ven entonces, ya podemos darnos cuenta de que hay algunos procedimientos que se van repitiendo, pero hay un montón que han ido saliendo. Han habido prefijaciones, adición de prefijos, adición de sufijos, acronimias claramente, en que en algunos casos se reduce parte de la raíz, en otros no, y en algunos casos otros más novedosos, como por ejemplo el traer una palabra completa o al menos alguno de sus componentes de otras lenguas. Todo esto lo vamos a ir viendo, tienen también su contraparte en procesos o procedimientos que se han dado también en palabras del español. Y todo eso lo vamos a estudiar con más calma, con más profundidad a partir de nuestra sesión del lunes. Los dejo entonces con un abrazo y un deseo de excelente fin de semana. El lunes nos vemos de nuevo. Cuídense mucho. Chao, profe, usted Chao, igual. profe. Que esté Chao. bien. Chao. Chao, profe. Cuídese.